Consecuencias materiales, dice Nati Massey, que puede tener la retirada de Argentina de la cumbre del clima. Claro, parece pasar lejos allá en Azerbaiyán y ser cosa de diplomáticos, pero ¿en qué nos puede afectar concretamente? Miren, les cuento, yo no soy una fanática de las COP. A mí me molesta un montón que viajen un montonazo de personas en jets privados del otro lado del mundo, emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero para lograr prácticamente nada. Recordemos que lo que se charla ahí es el Acuerdo de París, que es el acuerdo en materia ambiental más importante porque busca luchar contra el cambio climático y prepararnos para los efectos del cambio climático. Logran poquito cada año, es como pasos muy, muy lentos. ¿Por qué? Porque se negocian cosas muy importantes. Ahí el punto fundamental de este año era el financiamiento. ¿Y qué implica el financiamiento? Que los países que más plata tienen nos giren dinero a los países que menos plata tenemos para poder hacer frente al cambio climático. Algunos dirán, ¿por qué? Pero muchas veces hemos hablado en las columnas que históricamente los países que hoy están mejor acomodados económicamente lo han logrado gracias a la cantidad de recursos de la naturaleza y elementos de la naturaleza que se han llevado de, por ejemplo, América Latina. Entonces, por un lado hay una responsabilidad histórica, que ese enriquecimiento se hizo destruyendo la tierra y empobreciendo a los que hoy somos los países con menos recursos económicos, y por otro lado hay otro punto del que hablamos mucho, que es que quienes menos dinero tenemos somos más vulnerables frente al cambio climático. En este contexto se dan las negociaciones por financiamiento. Hay un número al cual se había llegado en otras cumbres, que era el compromiso que habían asumido los países más ricos, que nos iban a girar a los países con menos recursos. Ese número nunca se cumplió. Así todo, en esta reunión el objetivo era aumentar ese compromiso y que sea más dinero el que nos van a mandar para que podamos justamente hacer frente al cambio climático. ¿Qué hizo Argentina? Se fue. Claro. O sea, dicho así suena muy ridículo. Tonto, muy tonto. Sí. En un contexto en el cual estamos diciendo que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Gaby habló recién de negociaciones y del presupuesto. Nos convencieron durante todo este año que no hay dinero y tenemos la posibilidad de conseguir dinero de afuera y la estamos rechazando. Y ojo, porque uno de los puntos importantes es que América Latina llevaba el siguiente reclamo. No queremos un préstamo, queremos que nos den plata. Punto. ¿Por qué? Por el resarcimiento a nivel histórico y además porque América Latina, Argentina, dentro de América Latina, tenemos activos ambientales, tenemos un montón de bosque nativo, tenemos un montón de monte, tenemos muchísimos elementos que nos ayudan globalmente a luchar contra el cambio climático. Claro, le da más oxígeno del que le quita, o por decirlo en términos medio economicistas, medio feos, pero el neto nos da positivo. Exacto, y le estamos dando un servicio a todo el mundo, a todo el planeta. Entendamos esto que decía, ¿no? Como que no hay fronteras en el cambio climático, claro, en sus consecuencias. Las consecuencias del cambio climático las viven en Europa, en Asia, en América, pero la gravedad y lo que podamos hacer frente a eso es muy diferente respecto en cuanto a cuánta plata tenemos para hacer frente a esas tragedias. Argentina se fue, retiró su delegación los primeros 3 días de la COP, entonces no vamos a participar de esas negociaciones. Cosa que es bastante grave porque estamos dejando que otros decidan por nosotros. ¿Por qué Argentina? Perdón, ¿cómo? Sí. No solo que decidan, ¿nos retiramos de la recibida de esa guita o no? En realidad no estoy segura de que sea así. Te soy 100% sincera. No terminamos de irnos del todo. ¿Por qué? Porque no fuimos del Acuerdo de París. Ah, entiendo. El Acuerdo de París es el que engloba todo esto. Nosotros no nos retiramos del acuerdo y acá hay algo importante a tener en cuenta. En su momento Trump, cuando fue presidente, se fue del Acuerdo de París. Después Biden volvió al Acuerdo de París. Y ahora Trump ya dijo que se va a retirar del Acuerdo de París. Claro. Esto tarda más o menos 1 año en efectivizarse. Ah, ok. Y lo que creemos es que probablemente nuestro presidente esté esperando a ver qué es lo que hace Trump para replicar. Lo que pasa es que el Donald Trump se retire porque le toca poner... tiene más sentido que se retire uno al que le toca agarrar, ¿no? Es una de las tantas inconsistencias de nuestro liberalismo, me parece, ¿no? Como claro, que no nos creemos que estamos en un lugar que no estamos, no claro, somos Estados Unidos, claro, y replicamos algunos mecanismos que no nos benefician para nada. Claro. ¿Por qué haríamos esto entonces? Si no tenemos plata, necesitamos plata. Es por lo simbólico y por expresar los valores que representa la Libertad Avanza y nuestro presidente. Fíjense lo que pasó en esta semana. Votamos en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, no, en contra de la violencia, en contra de los mecanismos para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, sí, en contra de los pueblos originarios. O sea, hay una bajada de línea en términos ideológicos muy fuerte y esto lo que hace simplemente es colocarnos en un grupo. ¿En qué grupo estamos? Y estamos en el grupo en el cual nos reafirmamos como retrógrados, ¿no? Como estamos
yendo hacia atrás respecto a un montón de derechos que ya estaban conquistados, de cosas que eran absolutamente innegociables, y por eso estamos todo el tiempo hablando de esto acá en vez de poder hablar de cosas nuevas. Hay un montón de cosas nuevas para charlar, pero no podemos porque la coyuntura nos lleva a hablar todo el tiempo de por qué no hay que dudar de lo que ya estaba asegurado, de lo que ya sabíamos, de lo que estaba confirmado, de los compromisos asumidos. Entiendo la frustración, Nati, Sí. para alguien que como vos trata de difundir la importancia de estas cuestiones en las redes. Lo que pasa es que, bueno, también puede haber un interés en retirarse de estas discusiones, y puede ser concreto, material. No puede ser que eso habilite a explotaciones o prospecciones petroleras, gasíferas, mineras que de otro modo se verían entorpecidas. Eso seguro. Eso 100% de acuerdo que es más viable que todos esos proyectos puedan hacer pie en Argentina si nosotros nos retiramos del acuerdo, si dejamos de llevar a cabo todos los proyectos que implican cierta protección ambiental. Pero además, fíjate que en realidad es una mirada tal vez un poco cortoplacista, ¿no? El decir, bueno, vamos a reventar todo para poder exportar litio, por ejemplo. Sí, sí. ¿A qué nos estamos negando cuando nos vamos de la COP o cuando pensamos que podríamos llegar a irnos del Acuerdo de París? Otro tipo de financiamiento, por ejemplo, el que dan los bancos o el que dan organizaciones internacionales que están vinculados con, vamos a hablar de género, vamos a hablar de cambio climático y de un montón de otras luchas más pequeñas o minoritarias. ¿Por qué? Porque esos organismos no te dan el financiamiento a vos porque sos vos y tenés este proyecto que está re bueno. Te lo dan también viendo cuál es el lineamiento de tu país. Claro. Y si el lineamiento de tu país se aleja cada vez más de eso e invertir en vos no tiene ningún sentido en tu ONG o en lo que sea, no tiene ningún sentido porque en tu país está haciendo todo lo contrario, esa plata no entra. Y fíjense, si prestan atención, que muchas organizaciones ambientales que ya tienen muchos años, mucha estructura y que nunca salieron a pedir plata en redes sociales, están pidiéndole plata a sus seguidores en redes sociales. Por el desfinanciamiento total por parte del Estado. Exactamente, Claro. Se están cayendo muchos de esos dineros que permitían que se sostuviera un poquito el ONGismo. Claro, lo que pasa es que las empresas que invierten en países también invierten en países que están en el Acuerdo de París y que van a las cumbres del clima. No es que todos los que están ahí en ese lugar del que se retiró Argentina, no sé, son hippies, no quieren ninguna minera en ningún lugar de su país. No, de hecho ninguna se llevan a petrolera. cabo siempre las reuniones en países recontra petroleros. Esa es la gran contradicción. No están sponsoreados por Coca-Cola. Claro. No es un evento hippie, no es un grupo de gente en el bolsón en el que yo podría estar ahí felizmente. Es que eso es otra cosa. Es importante aclararlo eso también, porque Claro. si no queda medio esa imagen, ¿viste? Como que él se está yendo de un antro hipón que, bueno, absolutamente marginal. Y no, están las potencias. Era el lugar para hacer negocios y decidimos decir, no gracias, estoy bien con lo que tengo en casa. Espectacular. Nati Macei, la Eco Intensa, es quien nos trae su columna ambiental cada 15 días aquí a Pasaron Cosas. Gracias, Nati. A ustedes. Nos fuimos, Wally. Se están disputando